Derechos jurisdiccionales y prerrogativas del Papa. Por Kevin Knight. Wadvent.org. Traducción automática. En virtud de su oficio como Maestro Supremo y gobernante de los fieles, el control principal de cada departamento de la vida de la Iglesia pertenece al Papa. En esta sección se enumerarán brevemente los derechos y deberes que por lo tanto le corresponden. Parecerá que, en un número considerable de puntos, no solo el control supremo, sino todo el ejercicio del poder está reservado a la Santa Sede, y solo se concede a otros por delegación expresa. Este sistema de reserva es posible, ya que el Papa es la fuente universal de toda jurisdicción eclesiástica. Por lo tanto, le corresponde a él determinar en qué medida conferirá jurisdicción sobre los obispos y otros prelados. 1. Como Maestro Supremo de la Iglesia, a quien corresponde prescribir lo que deben creer todos los fieles y tomar medidas para la preservación y la propagación de la fe, los siguientes son los derechos que pertenecen al Papa. Le corresponde exponer credos y determinar cuándo y por quién se hará una profesión de fe explícita, cf. Concilio de Trento, sesión 24, cc 1 y 12. Le corresponde prescribir y mandar libros para la instrucción religiosa de los fieles, así, por ejemplo, Clemente XIII ha recomendado el Catecismo Romano a todos los obispos. Solo el Papa puede establecer una universidad, que posea el estatus y los privilegios de una universidad católica erigida canónicamente. A él también pertenece la dirección de las misiones católicas en todo el mundo, este cargo se cumple a través de la Congregación de la Propaganda. Le corresponde prohibir la lectura de libros que sean perjudiciales para la fe o la moral, y determinar las condiciones en las que los católicos pueden publicar ciertas clases de libros. La suya es la condena de proposiciones dadas por ser heréticas o merecedoras de algún grado menor de censura, y por último, tiene derecho a interpretar auténticamente la ley natural. Así, le corresponde decir lo lícito o ilícito en lo que respecta a la vida social y familiar, a la práctica de la usura, etc. 2. Con el cargo de Maestro Supremo del Papa están estrechamente relacionados sus derechos con respecto al culto a Dios, porque es la ley de la oración la que fija la ley de la fe. En este ámbito, mucho se ha reservado al único reglamento de la Santa Sede. Por lo tanto, solo el Papa puede prescribir los servicios litúrgicos empleados en la Iglesia. Si surgiera una duda con respecto al ceremonial de la liturgia, un obispo no puede resolver el punto por su propia autoridad, sino que debe recurrir a Roma. Asimismo, la Santa Sede prescribe reglas en cuanto a las devociones utilizadas por los fieles, y de esta manera frena el crecimiento de lo novedoso y no autorizado. En la actualidad, la institución y derogación de las fiestas, que hasta hace relativamente poco tiempo eran gratuitas para todos los obispos en lo que respecta a sus propias diócesis, está reservada a Roma. La canonización solemne de un santo es propia del Papa. De hecho, se sostiene comúnmente que este es un ejercicio de infalibilidad papal. La beatificación y todo permiso para la veneración pública de cualquiera de los siervos de Dios está igualmente reservado a su decisión. Él es el único que concede a cualquiera el privilegio de una capilla privada donde se puede celebrar la misa. Dispensa el tesoro de la Iglesia y se le reserva la concesión de indulgencias plenarias. Si bien no tiene autoridad con respecto a los ritos sustanciales de los sacramentos, y está obligado a preservarlos tal como fueron dados a la Iglesia por Cristo y sus apóstoles, ciertos poderes al respecto le pertenecen. Puede dar a los sacerdotes simples el poder de confirmar y bendecir el aceite de los enfermos y el aceite de los catecúmenos, y puede establecer dirimentes e impedimentos al matrimonio. 3. El poder legislativo del Papa conlleva los siguientes derechos. Puede legislar para toda la Iglesia, con o sin la asistencia de un concilio general. Si legisla con la ayuda de un consejo, le corresponde convocarlo, presidirlo, dirigir sus deliberaciones, confirmar sus actos. Tiene plena autoridad para interpretar, alterar y derogar tanto sus propias leyes como las establecidas por sus predecesores. Tiene la misma plenitud de poder que ellos disfrutaron, y está en la misma relación con sus leyes que con las que él mismo ha decretado. Puede dispensar a los individuos de la obligación de todas las leyes puramente eclesiásticas, y puede conceder privilegios y exenciones al respecto. A este respecto, se puede mencionar su poder para dispensar de los votos donde la mayor gloria de Dios lo hace deseable. Se conceden considerables poderes de dispensación a los obispos y, en una medida restringida, también a los sacerdotes, pero hay algunos votos reservados por completo a la Santa Sede. 4. En virtud de su suprema autoridad judicial. Las causas mehillas le están reservadas. Con este término se significan los casos que tratan de asuntos de gran trascendencia, o aquellos en los que se trata de personajes de eminente dignidad. Su jurisdicción de apelación se ha analizado en la sección anterior. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Papa tiene pleno derecho, si lo considera oportuno, de ocuparse incluso de las causas maeinas en primera instancia, y no simplemente por motivo de una apelación. Trento, sesión XIV, cap 20. En lo que concierne al castigo, puede infligir censuras por sentencia judicial o por leyes generales que operan sin necesidad de tal sentencia. Además, reserva ciertos casos a su propio tribunal. Todos los casos de herejía se presentan ante la Congregación de la Inquisición. Una reserva similar cubre los casos en los que un obispo o un príncipe reinante es la parte acusada. 5. Como gobernador supremo de la Iglesia, el Papa tiene autoridad sobre todos los nombramientos para sus cargos públicos. Por lo tanto, le corresponde nominar a los obispados o, cuando la nominación ha sido concedida a otros,
dar confirmación. Además, solo él puede trasladar a los obispos de una sede a otra, puede aceptar su dimisión y, cuando exista una causa grave, puede condenar a la privación. Puede establecer diócesis y puede anular un arreglo previamente existente en favor de uno nuevo. Del mismo modo, solo él puede erigir catedrales y capítulos colegiados. Puede aprobar nuevas órdenes religiosas y, si lo considera oportuno, eximirlas de la autoridad de los ordinarios locales. Dado que su cargo de gobernante supremo le impone el deber de hacer cumplir los cánones, es necesario que se le mantenga informado sobre el estado de las diversas diócesis. Puede obtener esta información mediante legados o convocando a los obispos a Roma. En la actualidad, este jus relatedum se ejerce a través de la visita trienal ad limina que se exige a todos los obispos. Este sistema fue introducido por Sisto V en 1585, Constitución, Rom. Pontifex, y confirmado por Benedicto XIV en 1740, Constitución, Vox Sancta. Debe observarse además que la oficina del Papa de Gobernador Principal de la Iglesia conlleva jure divino el derecho a la libre relación con los pastores y los fieles. El placitum regium, por el cual esta relación fue limitada e impedida, fue por lo tanto una violación de un derecho sagrado, y como tal fue condenado solemnemente por el Concilio Vaticano, Constitución, Pastora Aeternus, cap. 3. Del mismo modo, al Papa le corresponde la suprema administración de los bienes de la Iglesia. Solo él puede, cuando exista una causa justa, enajenar una cantidad considerable de tales bienes. Así, por ejemplo, Julio III, en el momento de la restauración de la religión en Inglaterra bajo la Reina María, validó el título de aquellos laicos que habían adquirido tierras de la Iglesia durante las expoliaciones de los reinados anteriores. El Papa tiene además el derecho de imponer impuestos al clero y los fieles con fines eclesiásticos, cf. Trento, Ses. XXI, cap. 4 de Ref.